fue 29 de Iyar, 44 días del Homer. Vamos a la Yom Yom y después vamos a hablar un poquito de esta noche, que es Rosh Chodesh Sivan. Pero primero veamos lo que dice la Yom Yom de hoy. Y esto es algo muy importante. Nosotros vemos que incluso aquellas personas que por ahí no están tan consustanciadas con con los minagim, con digamos, las costumbres y leyes del judaísmo, hay algo que tratan de hacer. Si no pueden todos los días, algunos días, pero que es decir el Kaddish por los seres queridos que han fallecido. Y por supuesto que lo que corresponde es decir el Kaddish durante 11 meses, todas las tefilot del año. O sea, que ir al templo a la mañana y a la noche. O tener un minyan en la propia casa, que ya eso sería más difícil. Pero esto tiene que ver con el ascenso del alma del difunto, lo que se llama Aliyat Aneshama. Y de eso habla la Yom Yom de hoy. El ascenso del alma tiene lugar 3 veces al día en el tiempo de las 3 plegarias, o sea, en el momento de la tefilá, Shaharit, Minjá y Arrit, es el momento de la elevación del alma. Entonces ahí es donde el Kaddish le da un impulso especial. ¿Qué puede hacer uno por el alma? Decir el Kaddish especialmente. Después dice en especial en el caso de las almas de los tzadikim, que van, como dice el rey David, de fortaleza en fortaleza, Mijail el Jail. Es cosa segura que en todo momento y sacro lugar en que se hallen, elevan ruego y plegaria por quienes están ligados a ellos y a sus instrucciones y las observan, más en particular por sus discípulos y los discípulos de estos, para que sean salvados material y espiritualmente. O sea, los rebes en los momentos de la elevación del alma, ¿qué tal, José? Los rebeim en esos momentos, en las tefilot, seguro que cada ser querido, o sea, esto es un ida y vuelta. Está el ida, que es el Kaddish que dice el que está aquí abajo, pero seguro que el que está arriba, en el nivel que esté, es correspondido y manda brajot. Indudablemente, cuando se trata de rebeim, de rebes, de maestros, de tzadikim, con sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, hay un kesher, hay una conexión muy especial, que eso es algo maravilloso y ellos siguen pidiendo por cada uno y uno de nosotros. Estamos en Rosh Chodesh Sivan, que está empezando ahora. No sé si en Neuquén ya es de noche, pero en otros lugares acá ya estamos bien entrada la noche ya. Y ya es Rosh Chodesh, comienzo del mes, y este es un día muy singular, muy especial. Tal vez no tal vez, de los momentos más importantes de la historia de toda la humanidad, aunque tal vez toda la humanidad no lo sabe, pero nosotros los Yehudim lo sabemos. Es el día que los Yehudim se congregaron alrededor del Ar Sinai, del monte Sinaí, y como dicen los Jajamim, los sabios, que Ishehad, Belebehad, como una sola persona, con un solo corazón, para recibir la Torá. Y cuando se les preguntó, ¿quieren recibir la Torá? Dijeron, todo lo que nos diga Hashem, nace, vamos a hacer. O como dice en otro lado, nace benishma, haremos y escucharemos. O sea, el Yehudí está tan conectado con Hashem que sabe que nosotros no somos Hashem, no somos Dios. Nosotros somos creaciones de Dios. Por ende somos limitados y no todo lo podemos entender. Entonces no podemos decir Nishma Benase. Bueno, vamos a ver de qué se trata y después vemos si lo hacemos o no.
como es usualmente cuando nos ofrecen algo, también nos llaman 1 millón de veces por día para ofrecernos todo tipo de cosas y se nos presentan propaganda de todas las cosas. Y hay cosas que son tonterías, pero hay cosas que son muy interesantes. Pero uno, antes de comprar, antes de aceptarlo, uno quiere saber de qué se trata. Estamos los días de mayo, ¿no es cierto? Y aprendimos de chiquito, el pueblo quiere saber de qué se trata. Seguramente había muchos Yehudim en ese momento ahí en la Plaza de Mayo, en el Cabildo, y seguro que había muchos Yehudim y sabían de la Torá también. Pero la realidad que eso es cuando hablamos de cosas mundanas. Cuando hablamos de temas que tienen que ver con nuestra conexión con Hashem, esto ya nos excede, nos supera, por supuesto, porque Hashem es el Oren Sof, Hashem es o mejor dicho, Hashem es el Ein Sof, es el infinito propiamente dicho, que emana su luz, su bendición infinita, y nosotros somos finitos. Entonces no podemos decir, a ver, ¿de qué se trata? A ver si lo hago o no. No tiene sentido. Tengo que tener confianza porque estamos, hablemos en plural, tenemos que tener confianza porque estamos conectándonos con Hashem, con el infinito. Y cuando nos conectamos con el infinito, recibimos todo, absolutamente todo. Por eso los Yehudim no son solamente inteligentes ahora, sino, como dice, Am Jajam Ben Abón, es un pueblo sabio e inteligente, siempre fue un Am Jajam Ben Abón. Entonces, en el momento que se les ofreció la Torá, aceptaron. Cuando otros pueblos preguntaron, así trae el Midrash, ¿qué dice la Torá? Y que cada uno tenía sus motivos por qué no aceptarla. Nosotros no preguntamos qué dice la Torá, porque no importa lo que dice la Torá. No importa a priori, por supuesto, después tenemos que saber para saber cómo conducirnos. Y eso de lo que dice la Torá, eso es lo que recibimos en Shavuot. Y por eso el Am Israel, el pueblo de Israel, en el día de Rosh Chodesh Sivan, un día como hoy, hace apenas 3.337 años atrás, estaba reunido, llegó al Ar Sinai, al desierto del Sinaí y al monte Sinaí, justamente llegaron en aras de todos juntos con un solo corazón, un solo pensamiento, recibir la Torah. Y esto es algo maravilloso. Y nosotros somos los herederos directos. Imagínense, miles y miles de años cada Shavuot, nosotros recibimos la Torá de vuelta. Ahora, ¿qué es la Torá? Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, era muy jovencito, estoy hablando en serio lo que digo, era muy jovencito y no sé cuánta experiencia tengo ahora, pero en ese momento caí como así, de cabeza, a veces en la trampa, digamos, inconsciente que me tendieron. Estaba en una reunión de parejas, las primeras reuniones que tuve cuando viajé a Concordia, Entre Ríos, y había un grupo pesado, digamos, difícil, por distintos motivos, por las condiciones, pero especialmente porque la gente, digamos, muy alejada de los conocimientos del judaísmo. Y yo estaba muy tiernito, venía con todo el empuje que uno tiene con la juventud, pero por un lado, pero por el otro lado quería enseñar, explicar lo que es como se dice, con el temimut, con la sinceridad que un joven judío puede tener. Estaba con mi esposa, por supuesto, hasta los 120, Baruch Hashem. Y entre las cosas que estábamos hablando, y que uno me dijo, me dice, no, para mí ser un judío es una buena persona, ser honesto, ayudar a otros, con eso alcanza para ser
un Yehudí. Que por supuesto está bien lo que él me dijo, pero no es eso solo lo que es un Yehudí. Esto pasó hace más de 40 años atrás, pero fue tan fuerte porque pasaron varias cosas, esto para contar, tal vez en una reunión más, en un Fabrengen, contar esto porque realmente uno aprende de los aciertos, pero más aprende de de cuando pisa el palito, como decimos siempre, ¿no? Cuando nos equivocamos. Y incluso cuando nos equivocamos pensando con sinceridad, pensando para bien. Otro día charlamos sobre eso. Pero ¿qué es un Yehudí? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Y esa es la esencia de Shavuot. Shavuot es el día que recibimos la Torá, pero no es solamente un conjunto de leyes, creo como hablamos ayer, sino es mucho más lo que recibimos la Torá. Y para esto vamos a analizar, basado en enseñanzas del Rebbe, especialmente del Shavuot del año 5750, 1990. En general, los fabrengens de Shavuot del Rebbe eran muy profundos, donde el Rebbe siempre salían perlas y piedras preciosas de la galera de lo que el Rebbe nos enseñaba. Pero Shavuot hablaba temas muy profundos, entre otras cosas. Y el Rebbe trajo un párrafo del Talmud, del tratado de Psahim, y ahí trae un comentario que hizo un gran sabio del Talmud, que se llamaba Rabbi Yosef. Rabbi Yosef. Acá tenemos un Yosef. Este, y seguramente puede ser que después haya otros Yosef que escuchen el Shiur, seguramente. Y Rabbi Yosef fue Rosh Yeshiva de una de las grandes yeshivot que había en la época del Talmud en Babilonia, un lugar que se llamaba Pumbedita, y estaba con los grandes sabios de aquella época. Y Rabbi Yosef dijo, es una expresión que está en arameo, Rabbi Yosef dijo así: me alegré, me llené, aprendí tanto, estoy regocijado por todo lo que aprendí en este día de Shavuot. Y si no, sería uno más digamos, lo estoy traduciendo no textualmente, ¿no? Si no, sería uno más de los Yosef que se encuentran, de los tantos Yosef que hay en el mercado. Digamos, en el mercado serían las ferias, el shopping o los centros comerciales o como querramos llamarlo. Entonces acá no se entiende qué quiso decir Rabbi Yosef. ¿Qué quiso decir? Que gracias a lo que aprendí, él podía haber dicho directamente, la verdad que este Shavuot aprendí tanto que me siento muy bien. ¿Para qué tiene que hablar de los Yosef que están en el Shuk? Así dice, Deika Shuka, que están en el mercado. ¿Para qué tiene que hablar de eso? Es que aparentemente los está, parecería, Hazbe Shalom, que los está despreciando. Tanto porque hay tantos Yosef ahí y que están en el mercado. Pero en realidad, y acá viene la explicación maravillosa del Rebbe, pero antes de eso hay un montón de preguntas que se pueden hacer, pero ¿por qué dice Yosef? ¿Por qué no dice Moshe? ¿Por qué no dice Israel? ¿Por qué no dice Berl? ¿Por qué no dice Yom Tov? O tantos otros nombres, Yitzhak, cualquier nombre podía decir. ¿Por qué dice justamente Yosef? Entonces acá el Rebbe explica que justamente dice Yosef, porque acá está la enseñanza. Miren qué interesante, que lo hemos hablado en su momento, pero vale la pena recordarlo. Cuando nació Yosef, Yosef fue el hijo mayor que Jacob tuvo con Rachel. Fue el hijo número 11. Rachel sabía que tenía que tener, que faltaba un hijo más, que a la postre fue Binyamin. Entonces, ¿qué dijo Rachel?
Yosef Hashem Li Ben Acher, que ese otro hijo que tiene que nacer, que sea mío. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Por qué Rachel está diciendo ahí que ojalá que el próximo, el otro hijo que tenga que nacer, Ajer quiere decir el otro, que ese hijo sea mío, que Hashem me lo, Yosef Hashem Li, que Hashem me lo incluya, me lo agregue a mí? Podría haber hablado de las cualidades de este chico. La verdad, Baruch Hashem, después de tantos años de casada, después de todo que mis hermanas, las hermanas que eran sirvientas, todas tuvieron hijos, ya nacieron 10 hijos. Baruch Hashem, ya tuve la bendición de Hashem de tener un hijo con Jacob, que va a ser, que a la postre va a ser una de las tribus de Israel. En realidad pues fueron dos. Entonces, ¿por qué no resaltar las cualidades de Yosef? ¿Por qué resaltar las cualidades o pedir algo extra? Vieron como un chico que pide un caramelo y dice que alguien está repartiendo caramelo y dice, yo quiero dos. Pará, todavía no comiste uno, ya querés el segundo. Pero la realidad es, ¿qué quiso decir acá Yosef? Rabbi Yosef, que es en realidad lo que quiso decir Rachel. Rachel quiso decir que en el mundo hay muchos ajer, hay muchos otros que están dando vueltas por ahí y que uno tiene que acercarlos. Y esos muchos otros tienen muchas, digamos, muchas intenciones o muchos pensamientos de cuál es el sentido del mundo. Entonces viene Rabbi Yosef y dice en el Shuk, hay mucho Yosef, hay muchos otros, a eso quiso decir, pero cada uno tiene otro pensamiento, otra enseñanza, otra expectativa de lo que es el mundo, otra intención de lo que es el mundo. Pero yo, dice Yosef, yo Baruch Hashem en este Shavuot, pude estudiar la Torah, pude llenarme con esto. Voy a dar un ejemplo que se trae y después voy a seguir explicando esto en los minutos que nos quedan. Se cuenta que había una vez 6 personas, lo aleinu, que estaban ciegas. Y delante de ellos le pusieron un elefante. Entonces estos 6 ciegos tenían que adivinar qué es lo que tienen delante de ellos. Bueno, viene el primer ciego, la primera persona, lo toca y se topa con algo que es duro. Dice, esto es una pared. El segundo se topó con los colmillos. Entonces dijo, esto es una lanza, lo que está delante mío. El tercero se topó con la trompa del elefante. Entonces la agarró y dijo, esto es una víbora. El cuarto se topó con las orejas. Las tocó, dijo, esto es ¿cómo se llama? Para hacer viento, ¿no? Me falta la palabra. Abanico. Un abanico, gracias, me salía la palabra. La oreja se parece al abanico, gracias, Robert, Israel. El quinto se topó con las piernas y dijo, esto es un árbol, es la madera de un árbol. Y el sexto agarró la cola y dijo, esto es una soga. Entonces vemos que cada uno puede ver el mundo de otra manera. Y todos podemos tener razón. Obviamente, estos eran ciegos, no veían nada. Y nosotros también a veces estamos como ciegos, lo aleíno, porque no vemos las cosas como son.
porque si las veríamos realmente como son, lo veríamos totalmente diferente. A veces uno trae un arquitecto a la casa, al departamento, para hacer una reforma. Quiero reformar el baño, o quiero reformar este departamento. De repente es un departamento realmente, relativamente chico, que yo, 40, 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, o por ahí es un departamento antiguo. Me acuerdo uno de mis hermanos vivía acá y en un departamento antiguo. Y realmente era complicado, tenía varios hijos, vivía, lo compró. Entonces vino un tío a la Vallalón, que en paz descanse, que tenía una visión, él veía diferente, como el arquitecto, y él vio otra cosa. Dijo, no, acá hay que tirar esta pared abajo, y acá vamos a hacer la cocina, y acá esto. Y de un departamentito que era chiquito, de repente empezaron a aparecer los ambientes. Hoy uno compra estas revistas Living o estas revistas de decoración, donde se ven cosas maravillosas que se pueden hacer. Obviamente el arquitecto o el ingeniero ve diferente de lo que ve una persona común. Y así cada uno en su rubro. Cuando hablamos de lo que representa el mundo, entonces cada uno lo ve con sus ojos. Pero así como dice el Talmud, dice que no hay dos personas que sean exactamente iguales. No existen. Incluso mellizos, incluso gemelos. Le vamos a sacar el ADN, y por ahí vamos a ver que tienen casi todo en común, pero no es todo igual. Algo diferente hay. Y así dice el Talmud, así como no hay dos personas que en el mundo que sean exactamente iguales, tampoco hay dos personas que puedan pensar exactamente lo mismo. Y ni que hablar, cuando ustedes saben, cuando hablamos del judaísmo, todos opinan y todos saben y todos tienen la posta. Tal vez lo conté alguna vez, pero cuando era pibe, que yo tendría 16, 17 años, hicimos una visita a Moisés, al pueblo a Moisés en Santa Fe. Y bueno, fuimos a visitar algunos lugares de alrededor. Fue la verdad muy enriquecedor, muy. Resulta que veníamos de la gran ciudad, vimos cómo vivían, cómo era la colonia, cómo vivían los Yehudim. Todavía había Yehudim que habían venido de Europa. Muy interesante. Estaba todavía el lugar donde se hacía la shkita. De hecho, uno de los rabinos que vino con nosotros, que nos acompañó, hizo shkita, y había carne kosher para todo el pueblo. Fue algo muy bueno, ¿no? Me acuerdo, fuimos a visitar la fábrica Sancor en, eh, en Sunchales. Sunchales es otra ciudad, otro pueblo que está cerca de Moisés. Entonces nos contaba la gente, nos decían, ¿saben una cosa? La fábrica había que la iban a poner en Moisés Villa, no en Sunchales. Una fábrica que en ese momento era de última tecnología, digamos. Pero nos contaba la gente de ahí, ¿saben por qué no la pusieron en Moisés Villa? Porque acá iba a haber 5 presidentes y 10 vicepresidentes y 30 tesoreros y 40 de esto. O sea, todos iban a opinar lo que hay que hacer. Entonces decidieron, vamos a otro lado y nadie, no nos van a molestar. Pero cuánto más aún cuando hablamos de temas relacionados con Torah. Todos saben y todos piensan que pueden opinar. Pero en realidad, Shavuot nos recuerda y cada año no solamente nos vuelve a recordar, sino que revivimos el momento de Shavuot. Lo revivimos de tal forma que estamos en un nivel incluso superior de cómo fue la primera vez en el año 2448, apenas 50 días después de la salida de Egipto. Y que es que nos confirmamos nosotros en el Naaseh Benishma, lo que decíamos al principio, en el haremos y escucharemos, en conectarnos con el infinito de Hashem. Y cuando cumplimos una mitzvah,
No cumplimos la mitzvah solamente porque, bueno, tengo la obligación, si no, Dios me va a castigar, Haz de Shalom. No, cumplo con la mitzvah, como dice Pirkei Avot, Shar mitzvah, mitzvah. La recompensa por la mitzvah es la misma mitzvah. ¿Qué quiere decir? Mitzvah es conexión, que nos estamos conectando con Hashem. Cuando nos colocamos los tefilín todos los días, nos estamos conectando con Hashem. Cuando decimos una brajá, nos estamos conectando con Hashem. Cuando caminamos por la calle, y como dicen los sabios, y dicen el Pirkei Avot también, que uno tiene que adelantarse en el saludo. Entonces, no esperamos que nos saluden, no importa Yehudim o no Yehudim, sino nosotros nos adelantamos en el saludo. Nos conectamos con Hashem, vemos una persona necesitada en la calle, y no importa quién sea, ponemos la mano en el bolsillo y le damos. De esa forma nos estamos conectando con Hashem. Ni que hablar con el Shabbat y con el Kashrut y con todas las mitzvot, pero no es una carga para nosotros. Todo lo contrario, la carga es cuando no lo podemos hacer. Haz Shalom. El Yehudí tendría que sufrir cuando no puede cumplir una mitzvah. Esa sería la realidad, a eso se apunta. Pero miremos la parte positiva, como siempre. Disfrutar el hacer una mitzvah. Porque hacer una mitzvah no solamente que nosotros estamos reconfortados porque hicimos un acto de bien, sino de esta forma nos conectamos con el infinito de Hashem. Y si uno se conecta con el infinito de Hashem, estamos conectados. Si hay conexión, hay energía. Y si hay energía, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Es verdad, eso no quiere decir que no va a haber dificultades, no quiere decir que no va a haber obstáculos. Va a haber, porque esto es la vida. La vida es de hacer de este mundo, para eso nos mandaron una morada para Hashem. Para eso necesitamos energía. Para recibir la energía hay que estar conectado con Hashem. Cuando uno está agarrado de arriba, no se cae abajo. Y con esa energía superamos todos nuestros obstáculos, hasta el máximo obstáculo que sea inmediatamente, que caigan todas las barreras y venga el Mashiach inmediatamente.